بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como supongo que ya habrá quedado claro de los vídeos anteriores, el concepto islámico de profetas, es decir, los profetas son pues individuos que en cada comunidad humana Dios habría hecho surgir para transmitir el Islam, es decir, la religión de Dios o la religión a través de la cual someterse a Dios, a su pueblo, a sus pueblos respectivos, ¿no? Pues creemos que el último de esos profetas enviado a toda la humanidad es Muhammad, es decir, Mahoma. Muhammad nació en el año 570 o 571 después de Cristo. Durante su adolescencia o durante su juventud fue mercader y a los 25 años se casó con su jefa, de hecho, Khadija bint Khuwaylid, y nada, así vivió su vida, ganándose la vida. Con 40 años, bueno, el panorama religioso en la península arábiga era el siguiente: había judíos, cristianos y luego había unas personas que se denominaban Hunafa, singular Hanif. El Corán utiliza esta palabra todavía, es decir, personas que aceptaban esa inclinación natural a someterse, es decir, a reconocer a su creador, pero no obstante no se reconocían de ninguna de las religiones existentes en la época, como por ejemplo el judaísmo y el cristianismo, porque reconocían o veían la mano del hombre dentro de esas religiones. Una de las prácticas que tenían estos Hunafa era ir a una cueva y meditar, ¿no? De hecho, esta práctica se llamaba Tahannuf, tomando el nombre de los Hunafa. El profeta Muhammad era uno de ellos. Y en una ocasión, así es como empezó la revelación, estando en la cueva de Hira, vino, bueno, el ángel de la revelación, es decir, Gabriel, y le transmitió los 5, es decir, la primera revelación, los 5 primeros versos del Sura 96. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, recita en nombre de tu creador, tu sustentador, aquel que ha creado, khalaq al-insana min alaq, ha creado al ser humano a partir de una sustancia, no sabría cómo traducirlo, pegadiza o que se engancha. Iqra wa rabbuka al-akram, recita, pues tu creador y sustentador es el más noble, el más generoso, alladhi allama bil qalam, ha enseñado al ser humano el uso de la escritura, allama al-insana ma lam ya'lam, y a través de ello pues le ha dado capacidad de aprender cosas que antes no sabía. Estos 5 primeros versos son la primera revelación. De aquí en adelante, en los próximos 23 años hasta la muerte del profeta, él seguiría recibiendo estas revelaciones que formarían en su conjunto lo que ahora es el Corán. Entonces, el Corán fue revelado de forma gradual, no fue revelado de golpe, pero nuestro punto de vista es que existía ya en su forma entera junto a Dios, y lo que hizo Dios fue revelarlo de acuerdo a diferentes circunstancias. Y el resultado final del Corán es lo que ya era el Corán en un principio. Dios dice en el Corán: Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hemos hecho de este Corán, una recitación en la lengua árabe, es decir, en una lengua humana, a fin de que podáis razonar al respecto, ¿no? O Dios ha hecho de esto una recitación en lengua árabe a fin de que podáis aplicar, ¿no?, el intelecto. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, pero no obstante, este Corán ya se encuentra en la esencia de la escritura, o en la madre de la escritura, es decir, en la fuente de la escritura, ladaina, junto a nosotros. Es decir, Dios está diciendo, ya se encuentra junto a una fuente de las escrituras que poseemos nosotros. Entonces, el hecho de que fue revelado gradualmente a la humanidad, es decir, al profeta Muhammad, Dios dice: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. Es decir, esto es es un Corán o es una recitación que hemos dividido para revelarla en consecuencia y que tú la recites a las personas en porciones. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, y lo hemos hecho descender de forma gradual.
Es decir, de acuerdo a diferentes contextos en los cuales se hace necesaria diferentes partes del Corán, Dios lo revela pues en ese instante, ¿no? Y entonces una de las objeciones que le ponían al profeta Muhammad sus detractores es ¿por qué Dios no hace revelar este Corán entero? وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ¿Por qué no se le ha hecho descender el Corán de una sola vez? Y Dios responde كذلك لنثبت به فؤادك. De este modo damos fortaleza a tu corazón. La cosa es que los musulmanes, es decir, el profeta Muhammad y sus seguidores, en la etapa primera eran débiles y se les estaba oprimiendo mucho, y lo que hacía Dios es darles fuerzas a través del Corán, explicándoles historias de profetas anteriores, por ejemplo, que también pasaron por eso, pero finalmente su situación mejoró y cambió. Entonces lo que hace la revelación gradual es ir dando aliento a los creyentes en las diferentes etapas del periodo formativo del Islam, es decir, de estos 23 años de la misión del profeta Muhammad. También a través de esto lo que se hace es legislar de forma gradual, es decir, por ejemplo, el Corán no prohibió el alcohol de golpe, porque los primeros musulmanes, en la situación de debilidad que se encontraban, hubiera sido un añadido innecesario el empezar a prohibir cosas, sino que se les empezó a concienciar éticamente de que ciertas cosas no eran buenas, y más adelante, como en el caso del alcohol que menciono, se prohibieron de forma plena. Entonces Dios dice, otra de las funciones por las cuales el Corán es revelado gradualmente es que la gente irá presentando argumentos, irá intentando rebatir el Corán o al profeta Muhammad. Y Dios dice, no te vienen con ningún símil, es decir, argumento, sin que nosotros, es decir, Dios, te aportemos la verdad al respecto, y la mejor explicación. Es decir, no te van a traer ningún argumento sin que Dios responda la mejor respuesta posible. Y esto era algo necesario en el periodo formativo del Islam también. Entonces, la biografía del profeta Muhammad se puede, y en consecuencia la revelación del Corán, se puede dividir en dos etapas principales: premigración y postmigración, o lo que también se llama la etapa de Meca y la etapa de Medina. ¿Qué significa esto? El profeta empezó a predicar en su ciudad natal, Mecca, y digamos que la aristocracia, ¿no?, o la alta casta de Meca, pagana, no aceptó muy bien esta idea porque representaba pues un problema para su fuente de ingresos y para sus creencias. Entonces lo que ocurrió es que durante los 13 primeros años los musulmanes primero sufrieron burlas. Cuando el mensaje empezó a crecer y a ganarse a algunas de las personas influyentes, se pasó al boicot, es decir, la gente ordenó a sus hijos e hijas divorciarse de aquellos que hubieran aceptado el Islam, empezaron a atacar públicamente a musulmanes, y de ahí se pasó a la tortura, se empezó a torturar a musulmanes para que se retractaran de su fe, y en consecuencia se mató a unos cuantos musulmanes. Entonces los musulmanes lo que hicieron fue migrar a una ciudad llamada Yathrib, por hacer una historia larga, corta, ciudad que luego se pasaría a llamar Medinatun Nabi, ciudad del profeta, o Medina, como decimos ahora. Y en el Medina los musulmanes crecieron, y claro, siguieron habiendo conflictos, esta vez bélicos, entre los musulmanes de Medina y los paganos de Meca. Entonces, toda esta etapa que viene después de la migración es la etapa de Medina, o la etapa post-migración. De ahí la importancia, cuando tú lees el Corán, de entender el contexto. Y al final de la etapa de Medina lo que ocurrió es que pues, el Islam creció, muchas tribus árabes vinieron, muchas de ellas porque vieron que el Islam había crecido, y muchas de ellas porque sinceramente pues, vinieron y aceptaron el Islam y tomaron juramento de fidelidad del profeta, y de este modo, nada, en 23 años toda la península arábiga básicamente habría entrado el Islam, y a partir de ahí el Islam se expandió a otras ciudades. Uno de los últimos episodios de la biografía del profeta Muhammad es que los musulmanes volvieron a Meca. Claro, el ejército que volvió a Meca fue tan grande que conquistaron la ciudad de Meca sin ninguna lucha, sin necesidad de ninguna batalla. Entraron en Meca y ya está. Así que la importancia del contexto nunca puede ser subestimada a este respecto en cualquier estudio de la biografía del profeta o cualquier estudio del Corán. Wassalamu alaikum.